Hola gente, en este vídeo os voy a enseñar cómo se encuentra mi water cooling y cómo ha envejecido en 5 meses, puesto que voy a desmontar el ordenador por completo. Como podéis ver en el vídeo, aparentemente está en muy buenas condiciones. Lo único que he notado un poco dañado es el tubo de retorno de agua al tanque, que se ha doblado debido a la curva tan pronunciada que tuvo al estar alojado en el hueco de los discos duros. Y además, como podéis observar, en el fondo del tanque hay muchos restos blancos. Parece como sal, es un polvo muy fino. Entiendo que será algún tipo de corrosión del interior de los radiadores. Antes de montar toda la instalación, intenté lavar por dentro todos los componentes de la mejor manera posible, como en el tanque, que pude observar claramente los restos de taladrar los agujeros para los racores. Bueno, después de comentar esto, vamos a quitar antes que nada la alimentación de todo el hardware, dejando solo enchufado la refrigeración. Así que ahora quito la alimentación de la tarjeta gráfica, la alimentación de la placa base, del disco duro y del procesador. Pero este último lo hago desde la fuente de alimentación, ya que la caja es tan pequeña que desde el frontal no tengo acceso con el ventilador de arriba. Y una vez que hemos quitado la alimentación, voy a poner este conector en el cable principal de la placa para hacer que el ordenador encienda. Bueno, más bien la fuente de alimentación. Y esto lo hago para hacer funcionar la bomba y que de esta manera sea más sencillo el vaciado. De todas formas, este conector lo único que hace es puentear el cable verde y el negro de la fuente. De hecho, yo generalmente no uso este conector. Yo normalmente uso un clip de eso de coger los papeles, vaya, un trozo de alambre. Pero como en esta fuente venía este conector incluido en la caja, pues así queda más limpio y seguro. Bueno, y ahora enchufamos para probar que funcione el invento. La bomba ahora trabajará al 100%, puesto que está directamente a corriente. Os dejo aquí el sonido de la bomba y de las burbujas que está purgando de nuevo. Y una vez que comprobamos que funciona, apagamos y empezamos el desarmado. Primero intento sacar lo máximo posible del tanque. Además, como el tanque está abajo, mucha agua bajará por su propio peso, como la gran mayoría del agua que está en el radiador frontal. Voy a acelerar el vídeo, puesto que es simplemente un proceso de desmontaje por partes. Lo siguiente que desmonto es el radiador frontal. Quitamos el tubo de entrada y drenamos todo el agua que viene desde la gráfica. Y después de esto, termino de drenar el radiador. El proceso es bastante sencillo, solo tienes que ir haciendo el circuito cada vez más pequeño poco a poco y siempre cerrar un extremo antes de abrir otro, si no el agua se saldrá toda sin control. En mi caso, lo más complicado fue sin duda sacar la bomba de ahí, ya que los tubos los conecté a través de las ranuras de los discos duros. Y claro, cuando no había agua no hay problema, pero ahora era otra historia.
y después del tanque pues abrí el grifo que había conectado en la gráfica y cayó bastante agua. Después conecté de nuevo un tubo al procesador y soplé con fuerza para sacar lo máximo posible. Realmente ya el circuito estaba casi vacío, pero siempre queda algo de agua en el tanque del radiador. Así que ahora le puse el grifo ahí para no correr riesgo y una goma pellizcando el otro tubo. Y ya está, ya lo teníamos. Después de esto ya solo quedaba un pequeño testeo de cómo habían envejecido todos los componentes. Y sin duda, lo más llamativo para mí fue el tanque de agua. Por lo demás, no veo ningún otro problema. Tampoco he notado en todo este tiempo ningún incremento de temperatura o pérdida de rendimiento, con lo cual el sistema entiendo que podría haber aguantado al menos un año sin ningún tipo de mantenimiento. Es cierto que al desmontar la gráfica y observarla con detalle hay una especie de hongo y cal que en cambio en el procesador no he visto. Realmente no sé qué puede ser, pero me da a pensar que el procesador está en posición vertical y el tanque del bloque del procesador es mucho más pequeño, con lo cual la corriente de agua puede que sea algo mayor, y además que al estar en vertical no quedan sedimentos. En cambio en la gráfica el recorrido es mucho más grande y está en horizontal, pudiendo esto ocasionar que queden más sedimentos ahí. Además que si os fijáis en el tanque de agua, también tiene acá los restos de virutas de aluminio o algo así, que parece provenir del radiador frontal. Con lo cual, esto me da a pensar que estos sedimentos que se encuentran en la gráfica podrían provenir del radiador trasero, ya que en el procesador está limpio y después del procesador pasa por este radiador trasero, antes de llegar a la gráfica. Cuando hice esta instalación, intenté no mezclar bloques de cobre con radiadores de aluminio, para no tener corrosión galvánica. Pero quizás el níquel de los bloques no es de muy buena calidad o ni siquiera es níquel, como anunciaban en su venta. Sea como sea, no es algo dramático y todo ha ido bien hasta ahora. Bueno, y después de esto, solo me quedaba desmontar el resto del ordenador y curiosear en qué condiciones estaba el metal líquido que puse en el procesador. Desmontar este ordenador es una pesadilla, al igual que montarlo, ya que todo está ahí al milímetro. En la caja y en los cables gasté como 4 paquetes de presilla. Después de desmontar todo el ordenador y quitar el bloque del procesador, no había ninguna sorpresa, pero cuando quise limpiar el metal líquido del bloque, este metal líquido ya no era tan líquido, y había creado como unas pequeñas escamas que eran bastante complicadas de quitar. Lo peor de limpiarlo no era eso, lo peor fue que esas pequeñas escamas saltaban por todos lados preocupándome seriamente que pudiera contaminar la placa base. Así que para limpiar el procesador se me ocurrían dos opciones, sacarlo del zócalo y limpiarlo fuera de la placa, o poner cinta Kapton alrededor del zócalo para evitar alguna contaminación. La primera opción la descarté inmediatamente, puesto que no disponía de ninguna placa antigua o algo para sujetar y aislar los pines del procesador, con lo cual me parecía más peligroso el remedio que la enfermedad. Vaya, que podía doblar, dañar o partir algún pin del procesador, y entonces sí que iba a crear un gran problema. Con lo cual me fui a lo sencillo, coloqué cinta Kapton alrededor y limpié todo a conciencia. También limpié restos de pasta térmica que había por los laterales de alguna otra ocasión. Después de esta experiencia, tengo que decir que no creo que vuelva a usar metal líquido en el bloque del procesador en bastante tiempo, ya que aunque mejora considerablemente la temperatura, en mi caso no es rentable, puesto que modifico con bastante regularidad la configuración de mi ordenador, haciendo esto un trabajo bastante pesado y peligroso. Pero sí que no lo descarto para el bloque de la gráfica o un portátil, puesto que es algo que pondremos una vez y no quitaremos más hasta que surja algún otro problema. Realmente no sé si el magnífico rendimiento que tiene mi gráfica es gracias al metal líquido o no, puesto que no pude probar el bloque con pasta térmica, ya que no me quedaba en ese momento pasta térmica de calidad y no quería poner una pasta térmica de baja conductividad térmica. Así que me quedaré con la duda si es el bloque o es el metal líquido. Lo que sí sé es que el rendimiento es espectacular y sin duda lo haría de nuevo.
Y si habéis llegado hasta aquí, os preguntaréis que por qué he hecho todo esto. Pues bueno, en primer lugar, quería usar este bloque del procesador y el radiador frontal para el ordenador de mi amigo que voy a refrigerar por agua. Así que ya tenía que desmontar gran parte de la refrigeración líquida. El segundo punto es que llevo mucho tiempo queriendo montar mi propia caja. Bueno, no lo diría caja, sería más bien un soporte en el cual pueda poner todo lo que quiera ahí. El problema es que por pereza nunca me decidí a hacerlo. Así que me pareció buena oportunidad el destrozar mi caja para verme la necesidad de empezar este proyecto. Con esto cierro este vídeo, ya os iré mostrando qué es lo que quiero hacer y os subiré algún vídeo del proceso. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!